¿qué tal? Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para reflexionar, para analizar, para hablar sobre el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema pues muy relevante y que de repente en la conversación no se visibiliza como quizá debería. Y este es el perfilamiento racial. Hablar de racismo de repente en México todavía cuesta trabajo y cuesta trabajo porque se niega que exista racismo. Se habla de que lo que existe más bien es clasismo y en realidad pues creemos que es una conversación que ha venido cobrando auge, que ha venido tomando un lugar en la conversación pública y nos parece fundamental hablar de una manifestación del racismo particularmente complicada y perniciosa. Cuando un agente encargado de hacer cumplir la ley considera sospechosas a las personas por quiénes son, es decir, por el aspecto que tienen, la tonalidad de su piel, el origen étnico o nacional, la religión, etcétera, y no por su comportamiento o por haber violentado alguna ley o alguna disposición legal, estamos hablando de perfilamiento racial. Así pues, para explicarlo de manera sencilla, se trata de prácticas motivadas por el trato diferente a una persona o a un colectivo, que esté basado en aspectos subjetivos como prejuicios asociados a la tonalidad de piel, al origen étnico o racial, llevado a cabo por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Se pretende justificar en una actuación de control, de vigilancia, de investigación o de sanción, y no existe un motivo legítimo basado en un comportamiento individualizado. Estos serían algunos de los elementos, pero ahora vamos a analizarlo de manera mucho más clara. También se puede producir el perfilamiento racial indirecto cuando se aplica un criterio aparentemente neutro, pero en la práctica ese criterio perjudica a un determinado grupo étnico, nacional, religioso, etcétera, frente a otros grupos de personas, excepto cuando se persigue un objetivo o hay una justificación razonable y legítima a la luz del derecho internacional sobre derechos humanos. Las prácticas de perfilamiento racial vulneran varios derechos humanos de las personas. A no ser sometidas a la discriminación racial, a la igualdad ante la ley, a la libertad, a la seguridad personales, a la presunción de inocencia, a la libertad de tránsito y, por supuesto, a la propia vida. Para platicar sobre este tema tenemos a tres invitadas, tres invitados muy importantes para nosotros. Hugo Arellanes, quien forma parte de Huella Negra y además es asambleísta del COPRED. A Marisol Aguilar, coordinadora de programas en Racismo MX, y a Edith López Hernández, quien es abogada feminista afromexicana. Y pues les doy las gracias por acompañarnos este día en Espacio Diverso para hablar justamente sobre este tema. Y pues quisiera ir contigo primero, Edith, sobre el tema del perfilamiento racial. Ahorita di una breve introducción, pero me gustaría que lo explicaras de una manera pues más clara para quienes nos están viendo, porque, insisto, el tema del racismo sigue tratando de invisibilizarse, sigue tratando de disfrazarse de otro tipo de sistemas de opresión. ¿Por qué tenemos que hablar de racismo y sobre todo por qué tenemos que hablar de perfilamiento racial? Claro. Hola, buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Claro, el perfilamiento racial es una clara forma de discriminación racial y por supuesto es considerado una violación de derechos humanos. Entonces eso nos lleva y nos obliga a estar hablando del perfilamiento racial. El perfilamiento racial lo tiene que hacer una autoridad, en este caso puede ser un funcionario en materia de seguridad pública, de seguridad nacional, los policías que conocemos, ¿no? Esas son las personas que pueden hacer un perfilamiento racial. Y este perfilamiento racial se utiliza sobre todo en actividades de seguridad, en temas de migración, y lo que busca es, en teoría, prevenir, ¿no? Esa es la justificación de la utilización del perfilamiento racial. Son acciones de prevención, pero también son acciones de seguridad. Y el gran problema del perfilamiento racial es que se basa en actuaciones totalmente subjetivas que no tienen ningún tipo de sustento legítimo, no tienen un objetivo, y es a partir de las características, sobre todo físicas de las personas, que esa autoridad decide actuar. ¿Y cómo va a actuar? Pues va a decidir detener a una persona, ¿no? Tú puedes estar en la calle y de repente pues va a tener a varias personas ahí. Y entonces, ¿cuáles son los criterios que va a utilizar ese funcionario, esa funcionaria para detener a esa persona?
En primer lugar, pues bueno, si veo que está cometiendo un delito, pues la detengo. Pero si no está cometiendo ningún delito y solo está ahí, ¿qué elementos utiliza un agente de seguridad? Y normalmente los elementos que utiliza están basados en temas de prejuicio o de racismo, es decir, la forma en cómo se ve esa persona. Y entonces empiezan a utilizar desde su bagaje cultural, pero también lo que han aprendido, empiezan a utilizar una serie de características que le hacen pensar que esa persona pudiera ser sospechosa. Y esas características normalmente son el color de la piel, las características físicas, la forma en que está vestida, y entonces lo empiezan a asociar con elementos que consideran un perfil de persona que puede cometer algún tipo de delito o algún tipo de falta administrativa. Eso es, en términos como intento claros, decir qué es el perfilamiento racial, ¿no? Es la acción que lleva a una autoridad a detener a una persona, a preguntarle qué está haciendo ahí, a preguntarle, pedirle su identificación, sin más razón que el simple hecho de estar en ese lugar. Muchas gracias, Edith. Me quiero ir contigo, Hugo, desde Huella Negra y desde tu experiencia en lo particular, digo, porque lo has conversado en otros espacios, ¿cómo han documentado estas prácticas de perfilamiento en la Ciudad de México? Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues bueno, nosotros hemos documentado varios casos aquí que tienen que ver mucho con la policía de migración, la policía en los centros comerciales, y la policía en las calles. Cuando detienen de manera arbitraria a personas que, pues nosotros hemos documentado más los casos con personas afrodescendientes y de pronto los detienen para hacerles las supuestas revisiones de rutina, que como bien sabemos ya es un delito, que ya no se pueden hacer tan así si no están, como ya lo mencionaba la compañera anterior, si no están cometiendo un delito, si no se agarra en fragancia. De hecho, yo he sido víctima de estas detenciones arbitrarias. Creo que puedo contar una rapidísimo. Una vez saliendo del metro, salgo del metro, empiezo a caminar hacia la calle donde iba y de pronto hay una patrulla que me persigue durante una cuadra, y cuando llegamos a una parte pues más oscura, pues ya el patrullero se baja y me pide que abra mi mochila para hacer una revisión de rutina. Inmediatamente pues le digo que la revisión no se puede llevar a cabo porque no estoy cometiendo ningún delito, y pues insiste que se tiene que hacer, a lo que después yo le digo que pues si quiere, ahí está la mochila, que la tiene que abrir él, que yo no la voy a abrir. Y después de ello me amenaza el policía, o sea, como tratando de intimidarme. Solo me dice, después no te quejes cuando te asalten porque no estás dejando que nosotros cumplamos con nuestro trabajo. Y entonces yo le dije, pero ¿cuál es el delito o por qué me estás deteniendo? Porque yo sé que cuando ya los policías te dicen que te están deteniendo es porque ya hay como un delito que cometiste, y entonces ellos tienen que anunciarte cuál es el delito para poderte llevar al Ministerio Público o a la instancia correspondiente. Y entonces como eh, les preguntaba yo si me estaban deteniendo y decían que no, que solo era una revisión, entonces me negué porque pues no tenían ningún derecho a detenerme. Y así hemos documentado otros casos en los que eh, en las estaciones del metro a compañeros afrodescendientes les piden su credencial por creer que son de otros países. O sea, en automático, el policía o guardia les niega la nacionalidad y dicen, no, pues enseña tu credencial para ver si no estás eh, cometiendo algún ilícito al estar en este país de manera ilegal. Entonces, eh, y eso eh, nosotros lo denominamos perfilamiento racial porque pues también hay estudios que arrojan que hay pues más de 1 millón de inmigrantes estadounidenses que son de tez clara en nuestro país, que no tienen la documentación necesaria. Entonces, eso
pues nosotros sabemos, también si no fuera un perfilamiento racial, también deberían estar deteniendo a las personas blancas para ver cuál es su situación migratoria. Entonces, para nosotros ha sido complicado de pronto estar en algunos espacios porque ya mucha gente mejor evita los lugares como las plazas comerciales y prefieren ir a algún mercado donde saben que la, pues que la vigilancia no se va a ir contra ellos porque la mayoría de las personas que están en los mercados son del mismo color de piel, entonces ya la piel no se vuelve como un ente llamativo hacia eso. Entonces, pero cuando vas a un centro comercial y dependiendo también de las tiendas, o sea, como entre más estatus tiene la tienda, más gente blanca va a ella y más llamativa es una piel oscura en estos lugares. Entonces, y es cuando más sientes que el policía está detrás de ti, toda la tienda. Te mueves de un lugar a otro y el policía está ahí a una distancia supuestamente prudente, pero sabes que está vigilándote de que no vayas a cometer algún ilícito. Y cuando en las veces que me ha pasado y he volteado a ver al policía y le pregunto si necesita algo, pues me dicen que no, que están solo dando su rondín de rutina. Entonces, es, 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 es muy complejo, pero también es muy notorio. O sea, cómo sucede con las personas con un color de piel más oscura que con las personas de tez blanca. Muchas gracias, Hugo. Sí, claro, pues esta asociación de la tonalidad de piel o de la pertenencia étnico-racial a la criminalidad, ¿no? Esta construcción dentro de un sistema racista. Marisol, ¿qué otros aspectos sería importante mencionar? Hola, pues muchísimas gracias por la invitación primero. Híjole, es que, claro, este tema trae también otros aspectos muy importantes a considerar, obviamente, cuando se genera el perfilamiento racial, ¿no? Porque como lo decías en un principio, ¿no? A veces se confunde con el clasismo, pero lamentablemente en México el racismo está muy pegado y casi siempre se analiza en conjunto con el sistema clasista, ¿no? Porque precisamente como lo decía ahorita Hugo, a lo mejor entre más estatus, más no sé, con más caro, etcétera, obviamente más fuertes se vuelven esas reglas que perfilan a las personas, en donde los proxies indirectos, o sea, estas cosas extras, además de que a lo mejor tu tonalidad de piel, o otras características etnorraciales, también si no te ves a lo mejor con ropa de marca, si no parece que fuiste a la universidad tal, o que tienes tantos títulos, o que estereotípicamente no te ves como deberías de verte para esos cánones, pues entonces ahí tenemos un problema fuerte en donde se exacerba mucho más el perfilamiento racial, ¿no? Y que a veces llegas a escuchar historias, ¿no? En la organización en Racismo MX, pues recibimos historias normalmente sobre perfilamiento racial casi diario, ¿no? Y escuchas cosas como estaba yo en tal estado y me pidieron mis identificaciones y me leyeron la cartilla, etcétera, y aunque yo pude comprobar que vivo aquí cerca, que aquí estaba mi casa, a 3 cuadras, no sé qué, me decían que no me veía de tal estado, sino que me veía de otro estado, ¿no? Entonces, ahí ya llegas al absurdo. ¿Y qué tiene que me vea de otro estado? Estoy en México, soy mexicana y puedo ¿cómo se llama? Moverme, pues como yo quiera, tengo libertad de tránsito, etcétera, ¿no? Pero a eso hemos llegado, ¿no? Y a veces, bueno, nosotras como abogadas dentro de la organización nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos hacer que estas personas que han sufrido perfilamiento racial puedan exigir de cierta forma justicia y reparación? Porque el perfilamiento, como es un tipo de discriminación, obviamente no nada más es una cuestión momentánea, ¿no? O sea, te pega a nivel emocional, familiar, obviamente en tu proyecto de vida
pues tienes que modificar cosas porque sabes que a lo mejor no puedes ir a ciertos lugares porque te van a ver como tal. Son muchísimas consecuencias que vienen acompañadas con el perfilamiento racial y que a veces cuando estamos buscando cómo denunciar estos actos nos quedamos cortos o cortas con pues la legislación existente, ¿no? O sea, nosotras desde el momento uno decimos, pues es que obviamente si nuestro principio de no discriminación en la Constitución no abarca características etnorraciales, solamente abarca algunas que podrían algunas personas utilizar para hablar de perfilamiento racial o de discriminación racial, algunas otras no podemos hacerlo, porque a lo mejor no nos identificamos como una persona afrodescendiente o no nos identificamos como una persona indígena, pero sí que soy una persona racializada, leída de alguna u otra forma, que en ciertos lugares pues no vamos a ser bien recibidos o recibidas, ¿no? Sí, por supuesto. Y algo que sucede, digamos, es que de repente estas prácticas, si bien suelen ser muy agresivas hacia las personas que las viven, digamos, en términos de la vivencia personalizada, es difícil comunicarlas. ¿Me explico? O sea, a la hora justo lo que decías un poco, ¿no, Marisol? O sea, la legislación no es suficiente porque no las cacha, digamos, en términos de cómo describir qué es lo que sucedió. O sea, son vivencias que tienes que describir como lo hizo Hugo ahorita, ¿no? Venía yo y entonces me pararon y entonces me pidieron y yo me di cuenta que no era un tema de seguridad pública, no era un tema de que realmente la policía estuviera tratando de proteger a toda la ciudadanía, sino que me vio cara de sospechoso o de sospechosa. O cuando entras a la tienda, ¿no? Como decía, ¿no? Esta señora o este señor no tienen cara de poder comprar las bolsas o los zapatos que acá vendemos, entonces seguramente viene a ser algo raro, ¿no? Y eso pasa por estos cruces tanto del racismo como del clasismo, ¿no? Y entonces hay que hablar de ambos y sobre todo hablar de cómo digamos, estas prácticas se van cruzando dentro de la arquitectura social o de estas jerarquías sociales que existen y que perviven aun y cuando, y digo así tal cual, aun y cuando las personas, digamos, pertenezcan a clases sociales altas o clases económicas altas, ¿no? O sea, lo quiero decir en estos términos porque, por ejemplo, se habla, ¿no? de la oportunidad o de la movilidad social que elimina estas prácticas y al final del día vemos que no es así, ¿no? Que sigue cruzando a las personas la tonalidad de piel. Y voy a cerrar este bloque haciendo una afirmación, digamos, que creo que no la hemos hecho en estos programas, pero que es fundamental decir que las razas no existen, que son construcciones sociales y que justamente a partir de estas construcciones sociales se asignan valores y se asignan jerarquías a las personas. Y cierro con eso porque a mí me parece muy importante mencionarlo. Vamos a hacer un corte y ahorita quiero que regresemos a platicar sobre la normalización de los prejuicios y un poco esta importancia de hablar del racismo y seguir poniéndolo sobre la mesa tal y como lo han hecho Huella Negra, Racismo MX y Edita a partir de su trabajo. Vamos a hacer un corte, no le cambien y ahorita regresamos. Estamos hablando de perfilamiento racial y estamos en Espacio Diverso. Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre perfilamiento racial. Y creo que una cuestión fundamental es hablar sobre la normalización de los prejuicios, de los estereotipos, de las conductas discriminatorias. Quiero ir contigo, Edith, porque me decías en el corte que querías ahondar sobre el tema justamente de los cruces, digamos, del racismo y sobre todo estos estereotipos y estos prejuicios de la no nacionalidad mexicana de las personas afrodescendientes. Claro, bueno, los estereotipos raciales son creencias, ¿no? Son formas de conjuntar una serie de características que hacemos todas las personas. Eso es importante decirlo porque pues todas las personas nos hemos socializado y hemos crecido en una sociedad que discrimina estructuralmente a cierto tipo de personas por ciertas características, ¿no? Y eso es importante porque luego cuando decimos eso es un estereotipo racial, la gente se lo toma muy mal porque es como, no, yo jamás discrimino. Es más, me utilizan a mí de ejemplo de, tú eres mi amiga, ¿no? No sería, si yo fuera una racista, no serías mi amiga, ¿no?
pero les cuesta mucho trabajo entender eso. Y eso son estas creencias compartidas de quiénes son las personas, cómo son las personas. Y a mí me pasa mucho, y es un ejemplo, y perdón que me ponga como ejemplo, la gente no considera que las personas negras podemos ser mexicanas, ¿no? Entonces, hay un estereotipo de quiénes son las personas mexicanas, y este estereotipo es una construcción incluso institucional, ¿no? Desde la década de los 70 y la raza de bronce, y que todos somos mezclados, y que no hay negros, y que no hay blancos, etcétera. Y entonces eso lleva a las personas, pero lo peor, lleva a las autoridades a pensar, ¿no? Que no hay personas negras en este país. Y eso se puede ver con otra serie de grupos, como son las personas indígenas, ¿no? De quiénes son las personas indígenas, qué hacen las personas indígenas, por ejemplo, cuando están en una tienda, ¿no? Y hemos visto un montón de casos de personas indígenas que entran a la tienda y que son seguidas también por autoridades. Y entonces, ¿quiénes son? Y cuando tú intentas un poco entender para los elementos de seguridad quiénes son las policías, quiénes son las personas sospechosas, normalmente son personas racializadas que tienen cierto tipo de vestimenta, ¿no? Y entonces te van describiendo, ¿no? Para mí una persona sospechosa de entrada es un hombre, normalmente son hombres jóvenes, que no son personas blancas, ¿no? Que tienen rasgos indígenas o que tienen rasgos de características afrorraciales, ¿no? Que visten de tal forma que, ¿no? Incluso tienen objetos, ¿no? Que si trae una mariconera o si está al lado de una motocicleta, eso les alerta inmediatamente que es una persona sospechosa, ¿no? Y entonces son estas cosas que tenemos, que conjuntamos en nuestra mente, esta creencia compartida de quién es una persona buena incluso y quién es una persona mala. Y eso nos lleva a quién es una persona sospechosa. Y precisamente cuando tú te conviertes en una persona sospechosa para las autoridades, pues vas a vivir una serie de atropellamientos, de discriminación, de que te estén siguiendo, de que te pregunten de dónde eres. Pero incluso he notado con muchas personas, sobre todo indígenas y personas afromexicanas y afrodescendientes y negras, que prefieren no ir a la confrontación, porque ir a la confrontación les puede llevar a enfrentar no solo ese prejuicio y ese estereotipo racial, sino toda la discriminación racial, judicial que puede tener este sistema. Porque entonces te van a crear un delito ficticio, que faltas a la autoridad, que respeto, que etcétera, ¿no? Y entonces tienes que enfrentarte no ya solo a ese policía, sino a un ministerio público, a un juez, una jueza, y eso te lleva a una serie de cadena de violaciones, ¿no? Y tomando en cuenta que entre estés en una situación de mayor vulnerabilidad, menos posibilidades tendrás, ¿no? De hacer entender a esas autoridades que todo empezó, de que tú estás ahí enfrentando un delito que te están fincando por un tema de prejuicio o estereotipo racial, ¿no? Entonces hay un montón de personas indígenas que están pasando determinado número de horas en detenciones administrativas y todo fue por un tema de prejuicio o estereotipo racial que llevó a esa autoridad a ir a preguntarle algo. Entonces las personas prefieren, incluso aunque sepan qué tienen que hacer, prefieren no defenderse y dice, aquí me trago este trago amargo, le digo a la policía y ya, no quiero tener problemas con la autoridad y por eso es muy difícil detectar los casos de violaciones, de discriminación y de perfilamiento racial, porque las personas no lo denuncian. Así es, hay pocas denuncias formales, digamos, documentadas en nuestro país de este tipo de prácticas, a pesar de que sabemos que existen, ¿no? Y esto es precisamente porque, pues sí, de repente el sistema penal o el sistema de seguridad pública se convierte en un sistema de control del lugar en la jerarquía o en esta arquitectura de la sociedad de las personas, ¿no? Si te saliste de tu lugar, entonces el aparato penal va a ser el que te va a poner en tu lugar y el que te va a controlar. Y algo que quería yo comentar muy rápidamente con el tema, y hasta lo apunté, esa creencia de que no hay negros en este país, que no hay personas afromexicanas en México, y bueno, pues está reflejado en que se reconoció constitucionalmente apenas hace 3 años, ¿no? Eso es verdaderamente una cuestión, pues muy grave que se haya reconocido, pero además nada más se reconoció y no se ha logrado aterrizar.
Marisol, queríamos platicar contigo también en el corte. Nos comentabas acerca de cómo se endurece justamente estas medidas hacia las personas racializadas. Platícanos un poco más sobre estos impactos y estas prácticas del perfilamiento. Sí, bueno, pues a nosotros que nos llegan estos casos, estos relatos, ¿no? Para conocer un poco, porque a veces, como no hay otra forma de denunciarlo, a veces denunciarlo con las organizaciones de la sociedad civil podría ser una forma pues representativa, ¿no? Para las personas que lo sufren. Y algo que hemos notado mucho es que hay, obviamente, no todas las personas saben de las leyes, del derecho, de cómo se podrían denunciar estos casos, ¿no? Ni siquiera saben si realmente lo que pasó es una discriminación racial, un perfilamiento, pero aún así no los comparten porque hay una molestia, porque hay algo que, obvio, el racismo duele y algunas personas no han experimentado el reconocer que existe este sistema de opresión en México y otras personas sí, ¿no? Y lo saben y les sigue doliendo. Obviamente que lleguen y te digan algo que tiene que ver con tu apariencia física, con la tonalidad de tu piel, con alguna característica no racial, obviamente duele, ¿no? Entonces, cuando no sabe ni siquiera que hay una forma o una vía legal o cuasi jurisdiccional, ¿no? Que pudieran ocupar para poder denunciar estos casos, se vuelve como esta doble carga también para la persona discriminada, ¿no? Aparte de que te tengo que demostrar que venía yo caminando o no estaba haciendo absolutamente nada, estaba tomando el sol, lo que sea. Además, tengo que saber cómo comportarme contigo para decirte que lo que estás haciendo está mal, que no me puedes perfilar, ¿no? Por cómo me veo, o no me puedes discriminar tampoco, etcétera. Me parece, bueno, me parece que ahí ya es una violación muy, muy fuerte a los derechos de las personas, sobre todo porque aparte tampoco hay tanta información, ¿no? No hay lugares en donde la gente pueda acceder fácilmente y decir, ah, bueno, listo, a lo mejor esto me hicieron, esto es lo que podría hacer, puedo llamar a no sé dónde, etcétera, ¿no? Y otro también es la gravedad de los eventos, ¿no? Que pasan cuando se trata de perfilamiento racial. No es que nada más llegue el policía y te pregunte esto, ¿no? A veces muchos de los casos son, llega el policía y después llega una patrulla, después ves dos y después hay 5 patrullas con 2 chicos que nada más estaban, no sé, pasando por ahí y un policía los vio que, no sé, raros, lo que tú quieras, y entonces de repente mandaron 5 patrullas. ¿Por qué? Y nadie lo sabe, ¿no? Y ahí estuvieron 5 horas y de repente ya se fue la patrulla. Y, por ejemplo, pues hace poco, ¿no? Una colega de la organización, igual en la colonia en donde estaba, llegaron 2 chicos, bueno, estaban 2 chicos, de hecho uno era vecino, y llegaron una patrulla de policía para pedirle sus documentos, qué estaban haciendo ahí, por qué, etcétera. Después llegaron 3 patrullas más y afortunadamente ya salió y después se empezaron a acercar más vecinos. Entonces hubo como esta, a lo mejor como agrupación que pudo de cierta forma entrar en razón en conjunto con los policías, porque los policías seguían atacando a los chicos, diciendo que estaban ahí porque eran sospechosos, pudieron haber hecho algo mal, e incluso la propia gente decía, no, él vive por aquí, es su amigo, etcétera, pero simplemente porque no cumplían ciertos, no sé, características que deben de cumplir para estar en ese lugar, entonces fueron sospechosos, ¿no? Pero se armó entonces un evento muy grande, ¿no? De persecución a las personas y eso pasa siempre, incluso se nota cuando vas pasando, no sé, a lo mejor en las terminales de autobús, etcétera, cómo directamente se van a ciertas personas, ¿no? Y hay otras que ni siquiera voltean a ver, etcétera. Esas son las gravedades que nosotras dentro de Racismo MX hemos notado y que hemos comenzado a documentar en casos para poder responder de cierta forma, ¿no? Claro, y que hemos platicado mucho con ustedes, ¿no, Marisol? El tema justamente de socializar este tipo de prácticas, porque se ha normalizado tanto el racismo y estas prácticas de perfilamiento y de discriminación por el aspecto de las personas, ya por sus características étnico-raciales o por la tonalidad de su piel, ¿no? Y algo que ahorita estabas hablando y que me vino a la mente fue en estos lugares, por ejemplo,
en donde te piden tu identificación para ingresar, por ejemplo. O sea, ¿cómo se nota de repente que hay personas a las que ni siquiera se las preguntan, ni siquiera les piden, ni siquiera les preguntan si son vecinos o si no son vecinos, les dejan pasar y inmediatamente hay otras personas que de entrada son sospechosas, ¿no? Y entonces, ¿y a qué viene y por qué viene? Y le voy a revisar la cajuela y el auto y etcétera. Y estas prácticas suceden en muchísimos espacios privados, vaya, para entrar a edificios de oficinas, para entrar a viviendas, para entrar a centros comerciales inclusive, ¿no? Hugo, ¿qué más podríamos, digamos, agregar a estas prácticas? Porque a mí me parece muy importante identificarlas justamente para dejar de normalizarlas y socializar que eso que pasa es una violación a los derechos y es discriminación. Bueno, creo que algo muy importante sería poner atención de dónde salen, quiénes construyen los estereotipos. Y creo que aquí los medios de comunicación como televisión, revistas, eh, todo lo que nos está llegando de manera masiva todo el tiempo son pues de los grandes constructores de estereotipos. O sea, cuando vemos programas tan populares, creo que es uno de los programas más vistos a nivel nacional, como este programa de Televisa, donde sale una rosa, donde siempre el malo es de tez morena, todos los perfiles de, no sé, del empresario, es el señor blanco, que es el señor bueno, que siempre está haciendo como las buenas obras de caridad. Ahí se van generando estos perfilamientos también en el día a día, en nuestro cotidiano, y entonces poner atención. Creo que uno de los grandes denunciantes de este tipo de actitudes en medios de comunicación es Tenoch Huerta, y él siempre está explicando cómo se le discrimina por su color de piel en esto, o cómo siempre le están ofreciendo papeles como el malo de la película, y que a veces también tiene que tomarlos para poder estar dentro de un medio, pues que él, pues que le apasiona mucho la actuación. Entonces, a veces tenemos que pasar por alto ciertas actitudes para poder dedicarnos a lo que nos gusta. A mí una de las cosas que me pasa luego es que yo me dedico a la fotografía de sociales, y luego pues mis clientes a veces son pues gente de dinero, y a la hora de que llego a cubrir los eventos, desarman prácticamente mi mochila de la cámara para ver que no vaya a ingresar un arma o algo. Recuerdo en otra historia, y esto es una vez nos tocó en carretera, y íbamos en carretera, un grupo de amigos, y de pronto nos paran los militares para hacer la revisión de rutina. Y entonces cuando le preguntamos al militar por qué nos estaba deteniendo, pues dice, pues porque se ven sospechosos. Y nosotros preguntábamos, ¿pero sospechosos de qué? Entonces, un chavo que iba con nosotros, que era abogado, dice, pues es que si solo estás diciendo que nos vemos sospechosos, también nosotros podríamos decir que tú te ves sospechoso, ¿no? Y entonces el militar decía, pues no están viendo mi uniforme, que esto me da la autoridad para decir que ustedes son sospechosos. Y entonces le contestábamos, pues danos uniformes a todos y así todos dejaríamos de ser sospechosos. Y es algo que, que lo vemos tan repetidamente en los medios de comunicación, o como el caso de Yalitza Aparicio, cuando la pusieron en la revista Hola, que adelgazaron su cuerpo, le pusieron una tez más blanca para poder ser aceptada en ese tipo de editoriales. Entonces, creo que una de las cosas pues que tenemos que hacer como sociedad, pues es incomodarnos cada vez que suceden este tipo pues de racializaciones, y que a veces pasamos por alto, incluso en el lenguaje, pues como cuando decimos tuve un día negro, tuve
O sea, cuando se asocia lo negro a lo negativo, a lo agresivo, a lo malo. Entonces creo que estas son el tipo de actividades y actitudes en las cuales debemos estar siempre vigilantes. Sí, por supuesto, el tema de los medios de comunicación me parece fundamental y la publicidad, ¿no? Voy a regresar un minuto contigo, Marisol, antes del corte, porque me interesa mucho que nos platiques qué hace Racismo MX justo con algunas empresas. Sé que trabajan con algunas empresas un poco para colocar este tema, no solamente en el tema, digamos, laboral, sino en el tema de la comunicación. Sí, bueno, pues desde Racismo MX también hemos podido pues colaborar con algunas empresas precisamente para hablar sobre los medios de comunicación y cómo se están utilizando para perpetuar algunos estereotipos y prejuicios, ¿no? Y cómo a lo mejor tendríamos que generar nuevas pautas y estrategias que pudieran utilizar para que estos campañas de publicidad o algunos otros eventos en donde pues estas empresas a lo mejor pudieran tener mucho mayor impacto, pudieran tener obviamente representatividad real mexicana. Y esto lo digo así porque hemos visto, ¿no? Panorámicos de empresas y de algunas, no sé, marcas, etcétera, donde siempre ponen a las mismas personas, ¿no? Con un fenotipo muy específico, todo como, miren, así tiene que ser México. No, o sea, a ver, en México somos así, ¿no? Somos de tonos morenos, a morenos oscuros, negros, somos a lo mejor, no todos somos y todas somos flacos, flacas, no somos a lo mejor con pelo lacio, largo, precioso, o sea, no, a ver, la realidad mexicana también se encuentra con otros tipos de personas que también podrían ser parte de estas campañas publicitarias y utilizar también los espacios de los medios de comunicación, incluso de las propias empresas, ¿no? Publicitarias, para poder generar, ¿no? Estos cambios que también obviamente pues esto que dice Hugo, ¿no? Educan y son parte de la sociedad y refuerzan estereotipos, prejuicios, etcétera, ¿no? Entonces, hemos hecho algunas intervenciones con estas empresas para poder generar estos cambios y que también desde esta otra eje, bueno, desde otro eje de como estrategia que tenemos, haya pues un cambio incluso hasta paradigmático para poder generar estos cambios. Claro, es fundamental ese cambiar esa perspectiva, ¿no? Y justo, o sea, las personas somos diversas y no encasillarnos en ciertos modelos y mucho menos pensar que la blanquitud tiene que ser lo aspiracional, digamos, ¿no? Vamos a hacer un corte y vamos a hablar, pues ya para cerrar con este programa sobre el cambio cultural y algo con lo que yo quiero regresar con Edith tiene que ver con algo que Hugo mencionaba sobre los uniformes, el cambio de uniformes. ¿Qué pasa con las autoridades que perfilan racialmente? No le cambian, estamos en espacio directo y ahorita regresamos. En espacio diverso y ahorita regresamos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre perfilamiento racial. Y quería yo regresar con Edith sobre algo que a mí me parece que es muy importante comentar y que sé que a partir de un diagnóstico que has elaborado, Edith, y sobre todo de grupos focales directamente con policías de la Ciudad de México, ¿cómo viven ellos y ellas esta discriminación, digamos, por parte de la ciudadanía con el uniforme, pero también sin el uniforme? Claro, sí, pues esto que mencionas ha sido muy interesante en este diagnóstico, porque precisamente cuando se les pregunta directamente a las y los policías la discriminación, pues es muy fácil que ubiquen la discriminación que viven por ser policías, ¿no? Y entonces dicen, bueno, la ciudadanía me discrimina, me grita cosas, me avienta cosas, en las marchas me agreden, etcétera, ¿no? Y un poco indagando qué tipo de cosas les gritan, pues te das cuenta que lo que les gritan tiene un fuerte contenido de racismo, ¿no? Y entonces, pero
la y el policía no terminan de identificar que ahí hay un tema de racismo, ¿no? Consideran que toda la discriminación que viven tiene la base, tiene su función policial, pero no el color de su piel, sus características físicas, les cuesta mucho trabajo. Y eso lleva que cuando se quitan el uniforme, se consideran personas que no han vivido ningún tipo de discriminación racial, ¿no? O sea, a lo mejor discriminación por ser mujeres, esa sí la ubican, pero discriminación racial les cuesta, porque siempre a una persona le cuesta identificarse con lo negativo, con el que va a vivir más discriminación. Es decir, incluso yo creo que esto tendría que ser un análisis de los estudios, de las encuestas recientes, de quién se considera una persona afromexicana o negra en este país, porque puedes tener todas las características y sin embargo decir, pues no, yo soy morenita oscura, pero no soy negra, ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajo esta identificación, porque sabes que ir a esa categoría, ponerte en ese lugar va a significar mayor discriminación, menores oportunidades, una serie de cosas que pues nadie quiere vivir. Y ahí están las y los policías, que además pues detentan un poder, ¿no? Y entonces el poder, cuando bien lo decía nuestro compañero, cuando traen el uniforme, pues claro, es un poder que aunque sepan en el fondo o se identifiquen, si no en el fondo con una persona racializada, pues saben que tienen ahí un poder mayor sobre otra persona y no se identifican como similar a esa persona. Entonces les cuesta muchísimo trabajo identificarse como personas, primero racializadas y dos, que hayan vivido discriminación por ser personas racializadas, ¿no? Y otra cosa que me gustaría contarte rápidamente es precisamente cómo se da, cómo se juntan una serie de elementos estructurales para que exista el perfilamiento racial. Y por un lado, como ya lo habíamos mencionado, pues los prejuicios y los estereotipos estructurales que hay en toda la población, ¿no? Luego, la falta de directivas institucionales, o sea, que exista una directiva, un lineamiento de no debes hacer perfilamiento racial, eso no existe, ¿no? Entonces no existe eso, apenas hace muy poco apareció para temas de migración, ¿no? Estamos hablando de 1 o 2 años apareció para temas de migración, pero para la policía común y corriente no existe un lineamiento o una directriz que les diga, oye, tratándose de detenciones, pues fíjate que no estés deteniendo con criterios de discriminación racial. La otra es la falta de capacitación, por lo mismo que no hablamos del perfilamiento racial, pues no hay capacitación sobre qué es el perfilamiento racial, cómo se lleva a cabo, cómo lo debes de evitar, ¿no? También la falta de políticas para prevenir este tipo de conductas, me parece. Los medios de comunicación, como ya mencionaba el compañero, hacen un trabajo ahí permanente, continuo, mandando mensajes de quiénes son las personas, cómo son esas personas, qué derechos tienen esas personas, y entre más lejos estemos de ese estereotipo de quiénes son las personas que viven en México, pues menores oportunidades tendremos, ¿no? Y luego, un criterio de discrecionalidad que tienen los sistemas de justicia y una falta de verificación, ¿no? Y precisamente en este estudio que hacía, pues yo preguntaba, ¿qué pasa cuando una persona quiere presentar una queja de discriminación racial? Primero, pues no hay quejas de discriminación por discriminación racial y mucho menos por perfilamiento, pero aunque las hubiera, tampoco hay mucha claridad de qué tienen que hacer esas instituciones y sobre qué estarían sancionando, ¿no? Es decir, no hay todavía esos elementos. Estamos apenas abordando un tema que es sumamente novedoso a nivel país, ¿no? De qué es el perfilamiento racial, aunque me queda claro que lo llevamos haciendo por décadas, ¿no? Sí, no, es muy importante justo, ¿no? Tener esta conversación e ir identificando estas prácticas, ¿no? Y sobre cómo hemos normalizado estas prácticas de tal manera que inclusive cuando nos tocan a nosotras mismas o a nosotros mismos, y somos víctimas de ellas o las reproducimos, no nos damos cuenta. Y durante la charla he estado pensando, no sé si se acuerdan de no sé si llamarlo experimento, pero video que sacó Conapred hace ya muchos años de los niños con los muñecos, ¿no? Y era un muñeco moreno, un muñeco afro y un muñeco blanco. Y le preguntaban a los niños, ¿quién es el muñeco bueno
y señalaban al blanco, y quién es el muñeco malo y señalaban al muñeco negro. Y esto a mí me parece que es terrible. Y quiero pasar contigo, Marisol, sobre esto. O sea, ¿cómo, cómo es que se permite, digamos, o sea, qué otros elementos, además de estos que ya ha mencionado Edith, son los que permiten, digamos, que sigamos hablando de estas prácticas de perfilamiento racial y de racismo en general? Sí, híjole, yo creo que un poco también, digo, y a lo mejor lo abordamos la parte pasada, pues en la pregunta pasada. Híjole, es que la sociedad todavía no está deconstruida, voy a decirlo así, a lo mejor es algo como muy elaborado, pues, pero de cierta forma no nos hemos cuestionado todavía por qué lo blanco, por qué un fenotipo, por qué ciertas características son las exitosas y otras no, ¿no? Precisamente este video es súper difícil de ver porque el guapo, el inteligente, el bueno, y todas estas cosas positivas son el bebé blanco, ¿no? E incluso al final, si se fijan de ese video, decía CONAPRED cuando pusieron como una explicación de que les había costado encontrar un bebé con tonalidad de piel oscura, que el que pusieron tuvieron que pintarle la piel porque no encontraron. O sea, de plano, por lo menos en México, no existía, ¿no? Y tiene un poco que ver también con lo primero que decía Edith, ¿no? A lo mejor también todavía ni siquiera hay información sobre que hay una población afrodescendiente en México que está desde que llegaron los colonizadores, ¿no? Y que incluso, ¿no? La mezcla más fuerte no fue españoles con indígenas, fue españoles con personas afrodescendientes. Ajá, porque llegaron muchísimas personas afrodescendientes a México a vivir, claro, ¿no? Y que esta historia nos las cambiaron completamente y nos hicieron creer que en México hay más españoles, más mezcla con españoles y que de esa forma empezaron a higienizar, ¿no? A la sociedad y pues obviamente a meter en nuestra cabeza que de cierta forma la mezcla estaba bien y que irse blanqueando tenía que ser de cierta forma una aspiración a la que teníamos que llegar, ¿no? Y por otro lado, un poco retomando esta otra parte que hablaba Edith sobre qué pasaba con los policías, ¿no? Nosotros en Racismo MX, cuando hablamos sobre este tema, hablamos de la paradoja del perfilamiento racial. Y es paradoja porque al policía le quitas la ropa, le quitas ese escudo que trae cuando se la pone, ese nuevo ser que es cuando trae un uniforme, pues en este caso, se le quita estatus, se le quita poder, se le quita un nombre, ¿no? Una representación. Y la paradoja es que se vuelve esa persona criminal, esa persona que normalmente cualquier otro policía perfilaría, ¿no? Y lamentablemente también esto nos daría para hablar sobre qué pasa con los cuerpos policiales, ¿no? ¿Qué pasa con las instituciones de policía? ¿Por qué a los policías, a las policías se les trata de esta manera y no de la misma forma pasaría con otros cargos del sistema de justicia penal o de administración de justicia, ¿no? ¿Qué pasa con los jueces y juezas, ¿no? ¿Por qué a lo mejor ganan mucho más que los policías y los policías aún ganando muy poco siguen ahí, pie del cañón? El sistema está hecho para que ellos y ellas sean parte de ese rango nada más, sin poder subir, escalar, etcétera, ¿no? A lo mejor hay cierto sistema clasista también dentro y racista, obviamente, ¿no? Pero un poco generando esta intersección, ¿no? En ambos sistemas dentro de la propia institución, o sea, el racismo institucionalizado o la institución racista sí existe. Entonces también hay que cuestionarnos esa parte, ¿no? Y rápidamente el rol de la sociedad es súper importante para generar estos cambios, ¿no? Como les decía, a lo mejor en el primer ejemplo pasa que llegó a acuerpar, ¿no? Los vecinos y las vecinas a estas personas que les habían perfilado. Pero por otro lado, yo te podría decir, en el chat de vecinos en el que yo pues estoy porque tengo vecinos también,
se oyen muchísimo como, hay un señor, no sé, moreno, que ya pasó por aquí 3 veces y está súper sospechoso y así. Y siguiente escena lo paran y, es un señor que está esperando a que salga su esposa de trabajar y no trae cambio para pagar el parquímetro o no trae dinero para pagar el estacionamiento y pues tiene que darse unas vueltas para esperar a la esposa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa también? La sociedad seguimos, ¿no? Tratando de estereotipar y de perfilar, bueno, de manera indirecta, ¿no? Pero de discriminar, ¿no? Y de hacer más fuertes los prejuicios en contra de las personas. Entonces también hay que cuestionarnos por qué estamos haciendo ese tipo de comentarios, qué es lo que está pasando, qué tiene de diferente esa persona que yo podría tener y que debería de ser mejor, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay como todo un tela de dónde cortar para seguir hablando del perfilamiento racial, pero sí que tenemos que comenzar a alzar la voz y comenzar a generar estrategias para empezar a denunciarlo. Sí, es fundamental y eso, ¿no? La criminalización de las personas a partir de su apariencia. Y algo que nos llamó mucho la atención, se levantó la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México el año pasado y en la percepción, el primer lugar de los grupos discriminados en la Ciudad de México son las personas de piel morena. Y en Twitter comentaban, pero eso es una tontería si todas las personas en México somos de piel morena. Y justo aquí el tema es, exacto, o sea, tenemos tan arraigado el sistema racista que nos discriminamos unos a otros y es esta práctica, digamos, de cómo una persona que en otro espacio sería racializada, discrimina a la persona por el poder que tiene en ese momento, ya sea porque es una autoridad o porque es el que decide quiénes entran al bar de moda o al restaurante o al súper o a donde sea. Hugo, me voy contigo y sobre todo algo que no hemos hablado y que me gustaría mucho que tocáramos sería el tema de las consecuencias que tiene esto, porque de repente pareciera que bueno, pues es algo que pasa y no pasa nada, pero en realidad, ¿cómo esto incide en las vidas de las personas? Pues bueno, creo que las consecuencias más inmediatas que podemos ver, pues tienen que ver pues con que nos reprimimos a nosotros mismos para no acudir a espacios, para nuestra psique se ve vulnerada también porque nos sentimos menos y de pronto creemos que es nuestra culpa también por querer estar en ciertos ambientes, que nosotros nos lo buscamos o cosas por el estilo. Y no reparamos en que es una práctica que se lleva en la cotidianidad. Eh, Creo que ya lo mencionaba Marisol, o sea, hay muchas personas que desconocen totalmente sus derechos y que entonces cuando son detenidos no pueden decir me estás perfilando o no me puedes detener por esto, por lo otro. Y, y entonces creo que eh, pasando a esta parte en la que vamos buscando como el cambio cultural, creo que una debería ser como lo que hicimos hace como 2 meses con Racismo MX, dar una capacitación a los agentes de policía sobre qué es el perfilamiento racial, sensibilizarlos sobre la existencia de población afrodescendiente y afromexicana en el territorio nacional. Creo que estas campañas sobre la población afro no solamente deberían de ser para para los cuerpos policíacos, sino también para la sociedad en general, porque pues justo no sabemos si el niño o joven que va creciendo dentro de 5 años va a querer ser policía también. Entonces creo que si a más temprana edad empezamos con estas campañas de sensibilización en la que se diseñe, no sé,
un monitoreo como se hace con el censo de cuáles son los estados donde se llevan a cabo más perfilamientos raciales o las ciudades que tienen pues estas prácticas inadecuadas, serían pues mucho más fácil acceder a este cambio cultural. Creo que también podemos aprovechar, dado que pues tenemos apenas 3 años que somos reconocidos como población afrodescendiente, realizar sesiones de intercambios de experiencias con otros países que tienen mucho más tiempo con el reconocimiento a su población afro. No sé, se me viene así de bote pronto eh, Colombia con su ley 70, Brasil con sus adelantos también. Creo que Argentina también en cuestión de derechos humanos son de los países pues mucho más adelantados y dentro de la cultura general pues estas representaciones que vemos en los medios de comunicación pues nos vienen bien. No sé, hace 2 años creo que estaba saliendo esta película de La Sirenita y que decían que ahora iba a ser una sirenita afro y que había pues mucha gente quejándose de pues de que cómo les iban a dañar su infancia porque la sirenita jamás había sido negra y ahora que anuncian también una nueva niña Spider-Man afro, es como otra vez el revuelo, así de no, esos no son pues nuestros referentes de estos personajes, pero yo creo que es que nos vendría bien también a nosotros como afrodescendientes y personas que sufrimos el racismo, pues tener referentes positivos, porque eso haría que de alguna manera se nos vaya cambiando el chip y ya no seguir asociando lo negro con lo malo, sino ahora asociarlo también con lo bueno, que creo que eso es algo que buscamos con Huella Negra y es justo el uso de la imagen de manera positiva para cambiar la percepción de cómo son leídos nuestros cuerpos en el cotidiano. Claro, eso es fundamental, ¿no? La representación y pues sí, también llegar a un momento, y lo decían hace un momento, en el que la autoidentificación no se convierta en el colocarse en un lugar de desventaja. Hemos llegado al final del programa, siempre nos sucede, pero bueno, pues evidentemente hay mucho más de qué hablar sobre el tema del racismo y concretamente sobre el tema del perfilamiento racial. Quiero darles las gracias por habernos acompañado hoy en Espacio Diverso. Y bueno, pues a quienes nos acompañaron en el programa, muchas gracias y nos vemos a la próxima.